La evaluación como proceso pedagógico ha sido objeto de estudio en muchos más ámbitos que la escuela, ya sea en el nivel universitario, en la escuela primaria, secundaria, media y en diferentes áreas y campos de conocimiento. La evaluación se puede observar de muchas formas, ya sea desde su dimensión técnica o formativa, desde su marco legal, de su finalidad, sus usos o desde sus instrumentos. De esta manera cada quien defiende su postura. Todo lo anterior genera una gran polémica y al mismo tiempo un apasionamiento muy especial por esto. Tanto así que en una institución educativa se habla mucho más de evaluación que de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Consciente de esta realidad y desde mi función como coordinador, esta investigación surge de la preocupación por la evaluación que tiene toda la comunidad educativa, además porque transversaliza todos los ciclos de enseñanza. Por tanto, nace la inquietud por saber las implicaciones de la manera como está evaluando cada docente partiendo de sus concepciones y la manera como éstas afectan el proceso de aprendizaje y especialmente el proceso de enseñanza, pues desde este y al tener contacto directo con los docentes es que puede impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación se desarrolló en 3 momentos. Inicialmente se aplicó una encuesta a los docentes de la institución enfocada en determinar la problemática que se presenta alrededor de la evaluación, que estuvo apoyada en la observación en cada una de las reuniones de docentes. En segunda instancia, y a partir de la reflexión y análisis de la información obtenida en la primera fase, se determinó la pregunta de investigación y definición de objetivos que permitan establecer categorías y se realizaron entrevistas semiestructuradas para la consecución de la información. Finalmente se realizó el análisis de los resultados articulándolos con el marco teórico. La presente investigación se desarrolló en el Colegio Ismael Perdomo, ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, el cual cuenta con 3 jornadas académicas en donde se tuvo en cuenta para la aplicación de la entrevista semiestructurada a docentes de diferentes ciclos de enseñanza, de las jornadas de la mañana y de la tarde, y a los directivos de las 3 jornadas. Los docentes seleccionados pertenecen a áreas del saber diferentes. La institución cuenta con un sistema institucional de evaluación el cual se fundamenta de manera legal y con todas las tendencias pedagógicas contemporáneas. Sin embargo, en la práctica no se evidencia estas posturas, sino más bien una visión clásica de la evaluación. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que permite contemplar las diversas interacciones de la comunidad educativa alrededor de la evaluación de una manera amplia, así como analizar las interpretaciones que sobre estas se tienen y los niveles de comprensión a este respecto. Asimismo, este estudio tiene un alcance relacional, ya que con base en la información obtenida se exponen las implicaciones de las concepciones sobre evaluación de los docentes en su proceso de enseñanza. Por último, tiene un carácter fenomenológico, pues pretende caracterizar, describir y analizar las diferentes concepciones que tienen los profesores acerca de la evaluación y sus prácticas. Más allá de resolver la problemática alrededor de la evaluación o de desarrollar mejoras a este proceso, el propósito es generar en la comunidad educativa un cambio social alrededor de esta, además de crear conciencia sobre la importancia de la evaluación a nivel social. En el Colegio Ismael Perdomo se presentan de forma sistemática y por parte de los padres de familia, estudiantes, docentes y directivas situaciones y comentarios que evidencian la existencia de dificultades a la hora de realizar la evaluación, tales como la falta de criterios por parte de los docentes, los sentimientos que se producen en los estudiantes cuando deben enfrentarse a una acción evaluativa, los roces interpersonales que se producen, el hecho de que la evaluación se emplee como mecanismo de control, verificación y poder, entre muchos otros. La evaluación en el colegio es basada en resultados, básicamente. O sea, el maestro espera que el estudiante le dé una nota definitiva y con eso se limita. Es perversa, me parece a mí, porque atemoriza al estudiante frente a los resultados y no lo acompaña en el proceso. La UNESCO ha dicho que reprobar un año tiene efectos negativos en el desarrollo de los niños, porque reduce la autoestima y el interés por aprender. Los docentes aseguran que faltan evaluaciones que permitan visualizar en los estudiantes deficiencias distintas a las cognitivas, que es difícil definir el ambiente de aprendizaje que sigue el colegio y aún más el enfoque que se aplica. Otros docentes manifiestan que hay que buscar estrategias para que los padres de familia asuman un compromiso con los estudiantes. La evaluación es un proceso que está inmerso en la cotidianidad del ser humano y por esta razón se debe tener una concepción diferente a la de castigar e imponer orden. Con base en lo anterior surge la pregunta: ¿cuáles son las concepciones que tienen los docentes del Colegio Ismael Perdomo sobre evaluación y cómo éstas inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Que consecuentemente llevan a los siguientes objetivos: determinar cuáles son las implicaciones de las concepciones que tienen los docentes sobre evaluación en el Colegio Ismael Perdomo. De este objetivo general se desprenden unos más específicos como son: identificar cuáles son las concepciones que tienen los docentes del Colegio Ismael Perdomo sobre evaluación,
Caracterizar las prácticas evaluativas que se desarrollan actualmente en la institución a partir de la visión de los docentes y del sistema institucional de evaluación. Determinar las diferentes implicaciones de las concepciones de evaluación de los docentes en el proceso de enseñanza. Determinar qué aportan al proceso de enseñanza las distintas concepciones de evaluación que fortalezcan el mismo. Como categorías de análisis se tuvieron en cuenta a concepciones de evaluación y prácticas evaluativas. Para la categoría de concepciones de evaluación se tuvo en cuenta como subcategorías a definición de evaluación y usos de la evaluación, y para la categoría de prácticas evaluativas se tuvo en cuenta como subcategorías a prácticas tecnicistas y formativas. Los autores que aportaron y fundamentaron este proceso de investigación fueron Claudio Vergara en el año 2012 en su documento Análisis de las concepciones de evaluación del aprendizaje de docentes destacados de educación básica, afirma que las concepciones de los profesores pueden entenderse como un conjunto de creencias, criterios, argumentaciones y rutinas de acción, a veces explícitas y otras más bien implícitas. En su libro Didáctica General, Daniel Feldman define que enseñar es permitir que dos personas sepan lo que al principio sabía solo una. Alexis López en el año 2013 en su libro La evaluación como herramienta para el aprendizaje afirma que la evaluación es un procedimiento sistemático para recopilar información acerca de los estudiantes. Esta información es interpretada y utilizada para tomar decisiones y emitir juicios sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. En su artículo Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres, Miguel Ángel Santos Guerra ve la evaluación como un fenómeno complejo que condiciona los procesos de aprendizaje y penetra el tapiz de las relaciones que se establecen entre evaluadores y entre evaluados, en el que el profesor actúa como en un contexto que condiciona su práctica de la evaluación. Asimismo, manifiesta que todas las concepciones, las actitudes y los principios del profesional conducen a una práctica evaluadora determinada. A su vez, la práctica permite descubrir las concepciones, las actitudes y los principios que la sustentan. Finalmente se encontraron los siguientes resultados, obtenidos de una entrevista semiestructurada con 17 preguntas a un grupo focal de docentes y directivos docentes, además del producto de la observación. Estos resultados se organizaron teniendo en cuenta las categorías, las subcategorías y los objetivos. Se encontró que se evidencia que los docentes no tienen un fundamento teórico claro que sustente su práctica evaluativa, y este es el producto de su experiencia. Buena parte de los docentes entrevistados usan la evaluación como una manera de medir el aprendizaje de sus estudiantes. Muy pocos docentes usan la evaluación para verse en ellos mismos. Los docentes buscan en sus estudiantes que aprendan situaciones específicas de sus áreas, ya sean prácticas o teóricas, sin tener en cuenta las características personales y sociales del estudiante. Los criterios que el docente tiene en cuenta al momento de evaluar solo son presentados a sus estudiantes de manera unidireccional. Pues los docentes que evalúan mucho lo hacen por dos razones. En primer lugar, para intentar darles oportunidades a los estudiantes, y en segundo lugar, para poder salvaguardar su propio criterio en caso de que haya alguna reclamación. Algunos docentes manifiestan que no siempre realizan retroalimentación debido a la cantidad de estudiantes que tienen en su aula de clase, ya que realizarla implicaría tener más tiempo para poder dedicarse a cada uno de ellos, pues las diferencias en sus avances así lo meritan. En el colegio no existe una cultura de la retroalimentación, pues lo único que hay es una semana en cada periodo académico denominada Semana de Recuperación, que refleja una manera de concebir la educación y la enseñanza en donde se puede perder algo que luego se puede recuperar. La autoevaluación y la coevaluación se realizan con los estudiantes al final de cada periodo académico, y para lo cual se establecen unos criterios para que el estudiante se evalúe y que están relacionados con su comportamiento en clase, puntualidad y entrega de tareas, pero no ofrecen criterios relacionados directamente con su aprendizaje. Se aprecia que los docentes no tienen claro el concepto de coevaluación. Bueno, la calificación es una manera de forzar al estudiante a que haga ciertas cosas, porque en últimas no están respondiendo a lo que aprenden, sino a la calificación o a la nota que deben sacar. Se evidencia que cada docente en su labor pedagógica conoce poco de lo que sus compañeros hacen al interior del aula. Hay docentes que realizan actividades diferentes pero no las expresan a los demás. Los docentes esperan que sus estudiantes cumplan con sus expectativas, que hayan asimilado las temáticas y que hayan cumplido los objetivos que se hayan establecido al inicio de un periodo académico. Se nota que los docentes esperan que los estudiantes rinden cuentas de acuerdo a unos criterios u objetivos dados por el docente. Para los docentes las dificultades al momento de evaluar son factores externos a ellos,
El aprendizaje depende únicamente del estudiante. El resultado de fracaso o de éxito es únicamente responsabilidad de él, sin tener en cuenta que estas dificultades también pueden estar en sus formas de evaluar. Al respecto, ¿qué puedo decir? Que los procesos evaluativos siempre a la vista de los muchachos van a ser injustos. Se suceden una cantidad de cosas que si uno no lo lleva bien, desde mi punto de vista, lo que puede trascender es en motivación del muchacho o, por lo contrario, completa desmotivación. Las respuestas de los docentes siguen mostrando que su práctica evaluativa se centra en los conocimientos técnicos de su área, descuidando al estudiante en su interacción social, democrática, participativa y del pensamiento crítico en su proceso formativo, características de una educación para el siglo XXI. Las concepciones de evaluación llevan a unas prácticas evaluativas y estas prácticas hacen que el proceso de enseñanza se enfoque en lo tecnicista, en lo reproductivo, pues asume al estudiante de manera pasiva, como un recipiente que está dispuesto a recibir unos conocimientos por parte del docente, que luego en sus acciones evaluativas debe devolverle al mismo. Asimismo, al asumir la evaluación como un estado final, muestra una enseñanza que no tiene en cuenta la evaluación como parte de ella misma, sino como un proceso aislado. Además, de esta manera, la evaluación no se asume como un proceso ni como un punto de partida de un nuevo ciclo de aprendizaje, partiendo de las debilidades y apoyándose en las fortalezas. Estas formas de evaluar llevan a no tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes como sus diferentes situaciones personales y familiares. Pues básicamente los estudiantes en el proceso de evaluación quieren las cosas rápidas, inmediatas, que sean ya, porque de lo contrario se desmotivan, sienten cierta apatía por la asignatura. La forma como se está evaluando actualmente está llevando a la ley del menor esfuerzo, del mínimo esfuerzo, pues estudiantes y maestros buscan un resultado mínimo, lo que se hace que se desdibuje, se pierda el sentido de la educación misma, ya que lo que importa es solamente tener una nota probatoria para pasar el nivel, sin importar el fondo del aprendizaje como tal. Después de tener estos resultados de la investigación, se pudo concluir: gran parte de los docentes asumen el proceso evaluativo como una acción en donde el estudiante debe responder lo que el maestro le solicite, lo que muestra una relación unidireccional de este proceso. El profesor no se siente involucrado en este acto evaluativo, pues según él es quien determina el juicio de valor de los resultados del estudiante. Si se tiene una concepción tecnicista del conocimiento a evaluar, será la apropiación de los contenidos, que además se hace con un enfoque memorístico. En cambio, si la concepción es formativa, se tendrá en cuenta un conocimiento enfocado más a desarrollar habilidades, competencias y un pensamiento crítico. En la concepción tecnicista, el estudiante es un factor pasivo que depende de las decisiones del docente, y de esta manera las relaciones interpersonales son mínimas, pues el docente ordena y el estudiante obedece. Aquí también se ve una relación de poder que es utilizada para castigar, clasificar, pero con la intención de estimular las acciones del estudiante. En la concepción formativa, el estudiante es más activo y propositivo hacia su propio aprendizaje, y el docente utiliza su poder, su autoridad, para motivar al estudiante al alcance de sus logros y metas gracias a sus buenas relaciones interpersonales. Buena parte de los docentes no guían sus acciones evaluativas basadas en algún fundamento teórico determinado. Así como fueron evaluados, evalúan, pues en su formación profesional probablemente no recibieron formación sobre evaluación y de alguna manera tampoco han sido autodidactas alrededor de esta. Se evidencia una concepción de evaluación tecnicista enfocada más en la verificación y medición de los resultados que en aspectos formativos. Los docentes dan poca importancia a la observación continua del aprendizaje del estudiante, enfocándose en pruebas escritas y orales como único medio para medir resultados, lo que deja de lado el proceso permanente de aprendizaje. Esto lleva a que evalúen actividades y no procesos formativos que evidencien avances y dificultades del estudiante para acompañarlos a obtener mejores aprendizajes. No existe una retroalimentación o un proceso guiado por el docente en donde se refleja un trabajo específico alrededor del error, es decir, un análisis en conjunto, docente y estudiantes, en donde se puedan verificar tanto los avances como sus dificultades y los mecanismos de mejoramiento. El error visto de una manera diferente puede ser una oportunidad de superar, de aprender, de experimentar y de concebir el conocimiento, pues al suponerlo acabado y perfecto, solo se requiere de la memoria para guardarlo. Tradicionalmente, y se ha entendido el error, la equivocación como algo malo, que debe ser castigado, lo que hace que el estudiante cuando se enfrenta a situaciones extraescolares tenga miedo a equivocarse. Además, es una manera de descalificarlo.
Al estudiante no se le acostumbra a que monitoree su proceso, a que se detenga a pensar sobre sus aprendizajes, sino que se asume que al final de los periodos académicos él se autoevalúe, cumpliendo con un requisito institucional, pero no para retroalimentar los resultados en conjunto con el docente y para fijar puntos de mejora. La concepción tecnicista de la evaluación lleva a un enfoque de la educación de tipo bancario, en donde el docente presta unos conocimientos que tarde o temprano el estudiante debe devolverle. Esta manera de asumir la evaluación de manera institucional está dada por la misma cultura escolar, pues su apropiación y asimilación, como dice Moreno 2011, explicaría la inercia del profesor que produce mecánicamente, por mimetismo y sin distancia crítica, lo que ha visto hacer. Esta manera de actuar y de ver la educación lleva a que las prácticas de evaluación de los docentes sean siempre las mismas de manera irreflexiva. Las continuas prácticas repetitivas sobre evaluación han llevado al desinterés y desmotivación frente al estudio y a los aprendizajes por parte de los estudiantes y al mismo tiempo un sentimiento de desesperanza en los docentes. Estos sentimientos generan tensión en cuanto a que tanto docentes como estudiantes ven en el otro un responsable de sus insatisfacciones. Por otro lado, la concepción formativa de la evaluación, aunque no predomina en la institución, genera una manera diferente de asumir la enseñanza y el aprendizaje, es decir, lleva a ejercer la educación teniendo en cuenta las diferencias de los estudiantes, a utilizar la autoridad para motivar y estimular a los estudiantes a la consecución del logro, mirando las dificultades con la intención de mejorar y no de clasificar. En esta concepción es relevante las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva que ayudan a desarrollar mejores procesos tanto en la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación misma, mejorando y manteniendo de esta manera un buen clima escolar al interior del aula. Es necesario que el docente y las instituciones educativas reflexionen sobre las prácticas y concepciones evaluativas con el fin de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes e ir generando un pensamiento crítico en ellos que fortalezca sus interrelaciones de aula, las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes y asuma una evaluación como el eje transversal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para cambiar el enfoque tecnicista del formativo, es necesario hacer cambios que no son siempre fáciles de llevar a cabo, pues implica formación, compromiso y el deseo de hacerlo. Sin embargo, los cambios nos dan la esperanza de construir mejoras. Luego de finalizar el proceso de investigación son muchas las inquietudes y algunas las certezas que quedan. Asimismo, grandes los aportes que de manera profesional y personal se unen a esta experiencia enriquecedora y transformadora. Las lecturas que se realizaron alrededor de la evaluación, al ser contrastadas con formas personales de evaluar y con las de los docentes, fomentan conflictos mentales y personales que aún persisten y que se tornan con motivación para continuar siendo un directivo docente investigador. Al estudiar el tema de evaluación se generó un apasionamiento por el mismo. Parece ser que en los procesos evaluativos el único que gana es el docente y los estudiantes con buenas calificaciones. Y cabe preguntar, ¿qué pasa con los otros? Estos procesos deberían ser de ganar-ganar desde el punto de vista cooperativo y no competitivo. Los cambios que se requieren piden un docente que esté dispuesto a dejar la evaluación como elemento de poder para ser un docente que tenga en cuenta las relaciones humanas con centro en su aula, además de ser asertivo en la comunicación con sus estudiantes. El docente asume que los malos resultados son responsabilidad del estudiante, del padre de familia y del Estado. Y cabe preguntar si es el Estado y la familia quienes deben resolver el problema de aula, siendo esa la función del profesor. Aquí se asegura que esos resultados son inicialmente más responsabilidad del docente que el mismo estudiante. Esto no quiere decir que éste no tenga responsabilidad alguna. Por todo esto, el docente y las instituciones deben pensar mucho más en el desarrollo profesional y actualización del educador en su proceso de enseñanza. Evaluación. Actividad pedagógica fundamental que enlaza el proceso de aprendizaje con el proceso de enseñanza, cuya finalidad es la de ayudar al aprendizaje del estudiante con la guía del docente, compartiendo responsabilidades como un proceso de ganar-ganar que apunta a la felicidad y a la libertad de los actores.